Gracias. Bien, pues precisamente para hablar sobre todos estos temas, sobre lo que sucede en Bolivia, lo que significa para el continente, lo que significa para México, hemos invitado esta tarde a Temoris Greco, periodista y documentalista independiente, y también va a estar con nosotros Nayar López Castellanos. Nayar es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Temoris, buenas tardes. Julio, es un gusto estar aquí y en la octava ahora en este nuevo proyectazo. Así es. Seguro va a estar buenísimo. Bueno, ya se está viendo, ¿no? Ahí va caminando con este proyecto de incluir internet, radio, televisión y sobre todo, Temoris, pues con el esfuerzo y la intención de que haya credibilidad. Así no es. tendremos los grandes recursos, las grandes estudios o las grandes capacidades económicas, pero sí creo que hay buen periodismo y hacemos un esfuerzo por hacerlo con honestidad, con crítica, con libertad. Y seriedad y con una trayectoria que te avala, ¿no? Y que avala en general a los colegas que han entrado a este proyecto. Sí, Temoris, muchas gracias. Pues, ¿cómo ves lo que está pasando en Bolivia? Pues muy graves, o sea, hay muchas maneras de dónde verlo. A mí me parece que lo que dijo el canciller Ebrard ahora es muy pertinente, o sea, la OEA con Luis Almagro al frente ha sido muy veloz y muy dura para cierto tipo de intervenciones, para combatir algunos temas de déficit democrático en algunos países, en aquellos regímenes que están contra la ideología de Almagro, pero en ese momento se ha visto, o sea, es un golpe de Estado. No hay otra manera de calificarla, cuando la policía y el ejército intervienen de una u otra forma y provocan la caída de un régimen electo democráticamente, es un golpe de Estado. Y Almagro se le estaba yendo, solamente a mí me parece reaccionó cuando ya ha sido pues tarde, pero también bajo la presión. En este caso, de manera particular del gobierno de México. No comparto ese punto de vista, pero te lo digo porque así circula, sobre todo en las redes sociales, quienes dicen, pues es una circunstancia electoral derivada de que Evo cometió, se dice, un fraude electoral, y bueno, pues el pueblo se volvió insurrecto, y eso es lo que está detrás de todo el asunto, y niegan. Hoy veía el enfoque del diario Reforma de México, que decía algo así como, le cobran el fraude electoral a Evo. Es decir, no fue golpe de Estado, es el cobro por el fraude electoral. ¿Qué opinas de todo esto? Yo creo que hubo un fraude electoral. Me sorprende que muchas personas, sobre todo aquellas que estuvieron en México, que vivieron el proceso político de 1988, cuando Manuel Bartlett, que entonces titular de la CFE, Comité Federal Electoral, ahora de la nueva CFE, Comisión Federal Electoral, le gustan esas siglas, sí. Pues él fue el encargado de aquel momento vergonzoso, que no tenemos muy bien porque no estábamos familiarizados con lo del cómputo y los sistemas. Él dijo, se cayó el sistema, nosotros pensamos que era un sistema y era otro el que estaban tumbando, ¿no? Ajá. Pero aquí hubo una caída del sistema, hubo una manipulación de votos, un análisis ve que de pronto con 5 de cada 6 votos ya registrados había una tendencia, 23 horas se apaga el sistema y regresamos y ya de pronto la tendencia se había invertido mágicamente y de manera estadísticamente cuestionable. Hubo una manipulación y es muy triste porque me parece que la gestión de Evo Morales durante sus casi 14 años, en enero los hubiera cumplido, al frente del poder, tuvo grandes logros, éxitos en uno de los países más pobres de América Latina y ojalá él hubiera sabido salir, digamos, cerrar con broche de oro democrático su periodo. Escogió el chanchullo. Pero eso no significa que no haya habido un conjunto de fuerzas operando que necesitaban un pretexto. Evo y su gente les dieron el pretexto para tener esta intervención que termina de una forma, además, muy peligrosa porque está abriendo el camino a la extrema derecha. Y eso es otra cosa que también yo creo que tenemos que comentar. Hay este personaje, Luis Fernando Camacho, no es un cargo electo. Él ha rebasado por la derecha a Carlos Mesa, que era el candidato rival de Evo. Carlos Mesa
tenía una postura más moderada, él quería una repetición de las elecciones, quería tener la oportunidad de ir a la segunda vuelta, y la presión que ha tenido esta gente de la ciudad de Santa Cruz, que es una ciudad históricamente baluarte de los sectores de la oligarquía boliviana, bueno, pues le abrió la puerta para que Camacho se metiera al Palacio Quemado, que es la sede del gobierno, y colocara la Biblia. Es un personaje con un discurso religioso, radical. Mira, yo te quería leer una declaración que hizo él el 31 de octubre. Dijo, tenemos que, cuando todavía estaban, o sea, a medio camino en este cambio que estaban intentando provocar. Dijo, tenemos que hacer, salvando las diferencias, y sacar la agenda como la hacía Pablo Escobar Gaviria, pero no solo para anotar los nombres de los traicioneros de este pueblo, porque queremos que el día de mañana vayan presos, pero no por rencor, sino por justicia. Pablo Escobar tenía una agenda de la muerte, ¿no? Una agenda donde anotaba los nombres de las personas que después serían perseguidas por sus criminales para ser asesinadas. Y es tremendo que la figura política que está alcanzando mayor importancia en este momento en Bolivia sea una persona que se inspira en una figura como Pablo Escobar, y o sea, lo que está diciendo es queremos ir a matar personas. Mencionabas lo de 1988 con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y 2006 con Felipe Calderón, y no hubo OEA, ni hubo reporte, y la protesta ciudadana que se dio en la Ciudad de México y en varias ciudades del país, pues finalmente tuvo que irse disolviendo, hubo que ir entrando a otra dinámica de reorganización partidista, pero finalmente pues es que no siempre hay esta premura de las instituciones como la OEA para actuar como garantes de una legalidad democrática, sino todo lo contrario. Y lo acabamos de ver, o sea, ante toda la evidencia, ¿no? Estuvieron todos los días muy puntualmente declarando y analizando todo lo que estaba pasando en el proceso electoral boliviano, y en el momento en que este proceso es interrumpido de una forma violenta, de una forma en la que, o sea, a mí me sorprende, yo no estoy en los zapatos de los diputados o los integrantes del movimiento socialismo que renunciaron, pero es muy impresionante la estampida, ¿no? La desbandada que hubo. Empezaron a renunciar ministros, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Senadores, el vicepresidente de la Cámara. Hubo una desbandada. Exactamente ¿qué es lo que provocó tanto miedo para que se empezaran a marchar de esta forma? No sé qué es, pero yo creo que a Luis Almagro debería haberle llamado la atención qué tipo de presión se está realizando para que la gente tuviera tanto miedo y se fuera de esa forma. Sin embargo, él está más preocupado. De la misma forma lo hemos visto intervenir en Venezuela, ¿no? Como siempre cargándose de un lado y no del otro. En el caso de Ecuador con las protestas contra el gobierno de Lenín Moreno, también fue lento, pero cuando se trata, él yo creo que está actuando de una manera parcial, y en enero se tiene que escoger al nuevo secretario general de la OEA. A mí me parece que lo que está haciendo Marcelo Ebrard es adelantar que México va a estar en contra de la reelección de Luis Almagro como secretario general de la OEA, y a mí me parece que es una postura correcta. En general, ¿qué te parece la postura del gobierno mexicano respecto al caso Bolivia y Evo? A mí me parece que está bien, se está abriendo, está reconociendo que hay mecanismos institucionales para que se procesen estas diferencias, que está también abriendo una puerta para que una vía de salida. Siempre lo hemos hecho así, ¿no? México siempre ha dado refugio y rechazando el golpe. Me parece también que el gobierno de López Obrador ha sido muy tímido. Él ha escogido concentrarse en los problemas de México, no meterse en los de América Latina, pero México es una nación con un peso específico muy importante que no se puede sostener esta cuestión de no me voy a meter. Entonces, ahora se ha visto obligado a reaccionar. Creo que ha reaccionado bien, pero yo espero que en los siguientes 5 años que vienen tenga mayor peso, porque sí hay una disputa muy fuerte en el continente
provocada en parte por la presión que tenemos del norte, ¿no? De ese presidente locuaz que tienen los gringos. Entonces, yo creo que México tiene que jugar más para proteger la autonomía de las decisiones de las naciones latinoamericanas. Un locuaz presidente en Estados Unidos que en cualquier momento nos hace bailar a un son bélico y descompuesto. Sí, esos son los equilibrios que hay que jugar, ¿no? El nivel de autonomía que tiene nuestro país quedó claro cuando nos cambiaron de un golpe la política de inmigración. Claro. Y nos convirtieron de un país de apertura hacia los migrantes, que sería en congruencia con nuestras demandas históricas de respeto a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, a un país que persigue migrantes. Y ahí vemos realmente qué tanto podemos tomar nuestras propias decisiones y cuándo en realidad estamos sometidos a otro poder. Los límites del discurso y los límites de la acción política Así posible, regidos por el pragmatismo geopolítico y económico. Temoris Greco, te pido que me permitas enviar a un corte para fines de publicidad y todo esto, y reanudamos la plática en un momentito más. Claro. Bien, gracias, vamos y ya regresamos. Buenas noches, soy Antonio Salas, el doctor Salas, con mi programa Radio Centro, y estamos con La Octava. Mercado Libre. Ya, llegamos, por favor. Lo cité aquí, no se desesperen, por favor. ¿Pero dónde está, gatito? Ya es bien tarde. El lugar es el indicado. Bueno, hasta pirotecnia mandé echar justamente para este gran lanzamiento. ¿Pero a qué hora lo citaste? Ya queremos ir rápidamente. No sean desesperados, valdrá la pena la espera, Alex, te lo prometo. Nos la vamos a pasar muy bien arriba del antrobús. Me la pasé muy bien, la verdad pensé que iba a ser más sencillo para todos como ganar hasta que dejé una de estas copas. ¡Pau, Pau! ¡Pau para presidenta! Oigan, ya sé, ¿qué les parece si caracterizamos a alguien y la disfrazamos de una francesa perdida en México? Oye, ¿y si mejor nos ponemos a vender chicharrones? No, a mí se me antoja mejor una malteada. No, gato, deja de pensar en comida, siempre es comida. Mejor vamos a bailar el vals con una quinceañera. No, mejor vamos a tomar un café con mi amigo el luchador, ¿no? No, yo insisto mejor en la comida y nos lo llevamos a comer algo bien rico. Vamos a traer cantantes, grupos, músicos, actores, actrices, luchadores, deportistas, hasta locutores y cineastas. Vamos a traer todo por el 8.1 en La Octava. Siempre es lo mismo contigo, nos retrasas. Ahora resulta que yo soy el culpable. Pues échenme a mí la culpa de lo que pase. Acompáñenme, por favor. ¿De salsita? Nada de salsita. Sí. ¿El café? Les vamos a comentar que tenemos unas secciones importantísimas como Descompone tu canción y la pregunta por pregunta. Ah. Dijiste que me ayude el gato. Ahí viene. ¡Ey, aquí! Ahí viene, ya. Fíjate, no manches, ¿ya viste quién viene ahí? ¡Todo eso! Todo eso por La Octava en el 8.1. Estos son ¡Entrevistas sobre ruedas!
Ya estamos de regreso en esta mesa con Temoris Greco. Bueno, más que mesa, en este caso es sofá, pero bueno, en este punto de encuentro con Temoris Greco, que como les he dicho es periodista y documentalista independiente, y también con Nayar López Castellanos, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Bienvenido, Nayar. Buenas tardes, muchas gracias por la Buenas invitación. tardes, al contrario. Estábamos hablando acerca del tema de Bolivia, cómo vemos el tema, y sobre eso te pregunto para ir entrando en materia. ¿Cómo ves en general todo lo que está pasando Bolivia, Evo y la postura de México? Claro, bueno, comentar, arrancando del escenario de que estamos hablando de un golpe de Estado que se configura en el contexto de las elecciones. Y hay un elemento que yo he estado viendo un poco en los análisis y en los debates de estos días, que no se toma en cuenta mucho, que tiene que ver con aquel plebiscito que pierde Evo Morales. Pero, ¿2016? Sí, y, en el que se iba a aprobar una constitucional para poder aceptar la reelección. Desde ahí viene un poco el hilo conductor, digamos, de todo toda esta argumentación que se construye desde la derecha para pues, exigir la renuncia, para toda esta cuestión de las elecciones. Pero en aquel momento se hizo toda una campaña sucia que se le inventó un hijo, no sé, lo recordaremos, ¿no? Que al final de cuentas nunca existió, ¿no? Pero que influyó sin duda en el resultado de ese referéndum. Y entonces de ahí podemos como construir este momento de esta coyuntura que estamos viviendo tan grave para Bolivia y para América Latina en general. Y en este sentido, la derecha ya venía preparando, digamos, el terreno para que se pudieran generar las condiciones para un golpe de Estado como el que se acaba de dar. Sobre todo cuestionando, digamos, la reelección de Evo Morales, ¿no? Finalmente eso se resolvió en términos jurídicos a través de una determinación del aparato judicial que avala, digamos, la posibilidad de candidatura de Evo Morales y de Álvaro García Linera. Y en este sentido se desarrollan las elecciones, ¿no? La oposición pues alcanzó un porcentaje de votos lejano a una situación en la que pudiéramos decir, bueno, no se sabe quién realmente ganó porque fue un empate técnico, pues hubo una distancia de 10% de los votos, ¿no? Y obviamente que estamos también viendo todo un escenario que no es nuevo, porque además Bolivia ya pasó por esto, desgraciadamente, en la década de los 60, 70, la llamada Noche de los Generales, ¿no? que fue una sucesiva continuación de los presidentes, de los militares, perdón, en el Ejecutivo, ¿no? El control de la nación. Y en ese sentido, bueno, pues se da esta circunstancia que se aprovecha por todos los factores y donde la mano de Estados Unidos está más que presente, ¿no? En la historia de América Latina se sabe bien de alguna forma que no existe un golpe de Estado si no tiene una palomita desde Washington, y esta no es la excepción. Yo lo que veo es que este mecanismo, digamos, de intervención se da sobre todo a partir de la OEA, que de manera curiosa, además, mientras en la región hay tanta agitación en todos los sentidos, en Chile la OEA no se pronuncia en ningún sentido, con toda la represión que está habiendo ahí, y se preocupa y además con una velocidad increíble para la historia de sistemas electorales, logra verificar toda una elección presidencial en menos de 3-4 días, ¿no? Dando como resultado un elemento que impuso la gota que derrama el vaso, digamos, es el elemento de la determinación de la OEA de decir que fue una elección llena de irregularidades y que tienen que repetirse los comicios, ¿no? Esto da pie, digamos, para cerrar este círculo, digamos, del golpe de Estado, que facilita la definición final del ejército y de la policía de pedirle la renuncia de Evo Morales y constituir en los hechos pues, un golpe de Estado, ¿no? Incluyendo no solamente a él, sino al vicepresidente, a la presidenta del Senado, o sea, toda la sucesión que hubiera determinado que la presidencia estuviera en alguien del MAS, pues, se los obligó a la renuncia a todos, ¿no? Temoris, ¿puede haber alguna... Hay un debate acerca de si realmente estamos en presencia de un golpe de Estado o no. Hoy si vemos las portadas de los diarios mexicanos impresos en la Ciudad de México, La Jornada expresamente dice golpe de Estado y otros dicen entre comillas o lo señalan de otra manera. En términos conceptuales, teóricos, ¿realmente podemos hablar de un golpe de Estado? ¿Fue un amago de golpe de Estado? ¿Cómo podemos calificarlo? O sea, lo que pasa es que si estamos pensando que un golpe de Estado implica la salida de los tanques a las calles y el asesinato de 2,000 personas,
eso pues no sería un golpe de Estado, pero es que yo creo que no hace falta eso. O sea, las fuerzas del Estado, en este caso las fuerzas de seguridad, el ejército, la policía, le deben obediencia a las instituciones. Y aquí hubo una desobediencia evidente, pero no solamente una desobediencia, o sea, ya hubo una desobediencia cuando decidieron amotinarse y permanecer encerrados. Esa es una, pero la otra es cuando el general Calimán, Sí, vaya el general, ironías de la vida, ¿no? el general así Calimán. como que serenidad y paciencia no fue lo que sí, mostró. sí. Y le pide al presidente, o sea, ellos dicen sugerimos, una sugerencia de parte del jefe del ejército no es sugerencia. En primer lugar, el ejército es no deliberante. El ejército no tiene que andar haciendo sugerencias. O sea, ahora también ya vimos aquí mismo, y también por eso tuvimos a un general retirado, pero que habla frente a la cúpula del ejército, frente a un montón de generales, y con el aplauso de ellos, dicen que ellos no están de acuerdo con el espíritu del gobierno electo por la mayoría de los ciudadanos. Y fue electo por más del 50%, aunque hubiera sido electo por el 25%, ellos no tienen por qué estar opinando. Cuando la gente que tiene armas opina, los civiles tenemos que poner los focos rojos. Entonces, aquí sugieren que se vaya el presidente. El presidente se va, como comentábamos hace un rato, no sabemos qué otro tipo de presiones se dieron para que provocaran esta desbandada. Fue una desbandada lo que ocurrió allá. Y también el tema es que la desbandada, muchas veces algunos se van a refugiar a la Embajada de México, otros podrán salir, negociarán tranquilidad, pero mientras la gente de la cúpula se marcha, quienes se quedan son los movimientos sociales, que se han visto descobijados, y movimientos sociales que enfrentan a tipos como estos. También vimos a este coronel que fue a presentarse en un acto religioso y a decir que Dios va a gobernar Bolivia, y todo. O sea, son condiciones que prefiguran un escenario de represión sangrienta que yo creo que en ese momento urge evitar. Nayar López Castellanos, estos escenarios, ¿puede decirse que tienen cierta correspondencia con lo que estamos empezando a vivir en México? Es decir, ¿hay ingredientes que puedan parecerse al proceso que hemos visto en Bolivia? Bueno, yo haría una diferencia sustancial entre los dos procesos políticos y económicos, porque en el caso de Bolivia se da un proceso de transformación estructural que implica en un primer momento una asamblea constituyente y la elaboración de una nueva Carta Magna que da este carácter al Estado. Además, a partir de ese momento, Estado plurinacional de Bolivia. Y esto, además, va acompañado de una reconfiguración también del modelo económico, en el que el Estado se vuelve un actor central. Se da esa nacionalización, digámoslo, por llamarlo así, porque no fue en sí tal cual una nacionalización, fue una renegociación de las condiciones de la inversión extranjera, que en vez de dejar un 4% de las ganancias, pues le dejaba un 25% aproximadamente, ¿no? Y esto obviamente facilitó toda la enorme obra social que se ha hecho en Bolivia hasta el momento. Entonces, considero que hay transformaciones mucho más estructurales en el caso de Bolivia, que generaron obviamente el enojo de sectores relacionados con el capital, que no estaban de acuerdo con el rumbo económico que se llevó desde un principio. Y también un profundo odio racial que existe contra Evo Morales, ¿no? Que los indígenas puedan estar gobernando un país. En el caso mexicano yo considero que hay una serie de transformaciones, de cambios, pero no transformaciones estructurales, ¿no? El modelo económico está ahí, prácticamente intacto, las condiciones de la inversión extranjera no se han movido ni creo que se vayan a mover, y entonces esto no afecta tantos intereses. Obviamente que hay una campaña pues, de ataques por los medios de comunicación. Es preocupante, sin duda, lo que comenta Temoris en el sentido de los pronunciamientos de los militares, que no se había visto en mucho tiempo en México, pero no vería las mismas razones, la misma necesidad, digamos, de generar las condiciones para un golpe de Estado en el caso mexicano, porque pues, hay además una relación bastante fluida con Estados Unidos, ¿no? En el caso de Bolivia no la había, ¿no? Desde hace muchos años que no hay embajadores entre ambos países. La DEA Evo Morales corrió a la DEA de Bolivia. O sea, las tensiones con Estados Unidos tenían otra magnitud completamente diferente. No existía una relación tal cual, ¿no? Entre ambos países.
Entonces, esta serie de elementos también, con además que en el caso de Bolivia hay una derecha mucho más homogeneizada y organizada que la mexicana de alguna forma, porque tiene los grupos empresariales de este sector que organizaron estas acciones cívicas, pues tienen mucho más fuerza y forma de actuar políticamente hablando. En el caso mexicano, pues hay sectores del empresariado que están compartiendo los proyectos del gobierno y que no ven afectados sus intereses de manera profunda, ¿no? Es una gran diferencia estructural. Yo creo que ahí, en ese sentido, no pienso yo que en México pudiera estarse dando un proceso similar, ¿no? A reserva de conocer tu opinión, Temoris, les comento que está convocando Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores de México, a una conferencia de prensa para dar un mensaje urgente a las 2:40 p.m. En 19 minutos más estará este mensaje de Marcelo Ebrard, que desde luego tendremos directamente en lo que resta de este programa, tendremos lo que corresponda de este mensaje que dará Marcelo Ebrard a las 14:40 p.m. Temoris, se puede generar pues lo que hablamos con Nayar López Castellanos. ¿Hay condiciones en México o correspondencia entre lo que estamos viendo en Bolivia? ¿Puede darse un riesgo verdadero de un golpe de Estado en México contra López Obrador? O sea, en las condiciones actuales también lo dudo, ¿no? Y de hecho difiero del comentario que hizo el presidente hace unos días en Twitter, sugiriendo o dejando caer la posibilidad de un golpe de Estado que generó todo un debate de redes sociales. Pero tampoco pensaría que deberíamos dormirnos, ¿no? O sea, se llama Crescencio Sandoval, el general que hizo estos comentarios hace unos días. Luis Crescencio Sandoval. Sí. Ajá. Y yo creo que es bastante. Los comentarios críticos respecto, no, es Carlos Gaitán Ochoa. Carlos Gaitán. Vale, entonces me confundí ahí. Pero es ellos no tenían que estar haciendo eso. Efectivamente, hay una, o sea, no estamos viendo una revolución en México, ¿no? Sino hay una reforma de algunas cosas básicas, sobre todo el tema de la corrupción, pero que en principio no deberían afectar o romper las relaciones entre el empresariado y Estados Unidos y México. Pero también creo que otros procesos de cambio han empezado tersos y se han ido descomponiendo con el tiempo. Y no sé si lo que pasó ahora con esos comentarios es una especie de alerta temprana que le están haciendo a López Obrador de pórtate bien. Sobre todo porque, por ejemplo, Evo cultivó muchísimo la relación con el ejército. O sea, les dio acceso a negocios, a empresas públicas, colocó la aviación en sus manos, promovió las buenas relaciones con ellos. Y sin embargo, le dieron la vuelta. En el pasado vimos también, por ejemplo, cómo Pinochet era la persona que Allende escogió como de confianza y lo traicionó. Yo no espero que los generales mexicanos no sean así. Pero ¿por qué están enviando advertencias? O sea, ¿por qué sienten que tienen que decir eso? Con todo, aunque sea un general en retiro, contó con el aplauso de todos los que estaban alrededor. ¿Qué opinas de esa reunión y de esas declaraciones del general Carlos Ochoa Gaitán y lo que se ha venido después con el propio López Obrador poniendo sobre la mesa de discusión el delicado tema del golpe de Estado, Nayar López Castellanos? Bueno, pues sí, son preocupantes, no cabe duda, porque normalmente el ejército, bueno, que no había tenido mayor lejanía con todos los gobiernos anteriores, no se diga nada más en la época priista, sino los gobiernos panistas, había pues una relación de mutuos elementos de interés. Puede sentir aquí algunos aspectos de la política de gobierno que no están compartiendo, pero sí es preocupante, obviamente, que lo hagan público, ¿no? O sea, seguramente lo estarán pensando en todo momento, pero hacerlo público ya es hacer un posicionamiento político del ejército, ¿no? No es para menos esas declaraciones. Podrá considerarse o no un error el haber alertado por parte del propio presidente sobre esta posibilidad de un golpe de Estado, pero también es un elemento, digamos, conceptual que hay que meter en el debate, ¿no? Y meter en el análisis de una realidad como la mexicana que no está acostumbrada o que en esa lógica de la dictadura perfecta que se vivió, pues no había mayor situación porque se supone que había elecciones limpias y democráticas durante muchas décadas,
Y entonces no es parte de nuestros elementos comunes de la política. Sí lo es en el caso latinoamericano, porque ya nada más veamos lo que ha pasado desde hace 10 años, ¿no? Empezando por Honduras, luego Paraguay, luego Brasil, ahora Bolivia. Son golpes de diferente tipo, unos se le llaman blandos. Este golpe de Bolivia no tiene nada de blando porque además la forma que están consumando el golpe está incluyendo el ejercicio de un terrorismo amparado por el ejército, ¿no? Están yendo a quemar las casas de gobernadores del MAS, yendo a quemar los locales de las organizaciones sociales que apoyan a Evo Morales. Fueron ahí tratando de ocupar las embajadas de Cuba y Venezuela, o sea, incluyendo hasta la de México, por la posición de México, ¿no? Es decir, es un golpe de carácter totalmente fascista, que está expresando no solamente una cuestión de diferencias políticas, sino un odio racial, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, creo que estos procesos que estamos viendo en América Latina y que lo hemos visto en el pasado, también deben ser valorados desde México, porque un poco en ese sentido de romper el eurocentrismo o el gringocentrismo, que yo le he inventado el nombre, de que gringocentrismo, ¿no? De que parece que nosotros somos un país lejano de América Latina y que no tenemos nada que ver, pero México es América Latina es México, entonces tenemos que entender estos procesos para también conocer mejor, más de fondo, nuestra propia realidad y las posibilidades que pueden o no existir de acuerdo a procesos de carácter semejante, no igual, ¿no? Con algunas coincidencias y con diferencias, pero no estamos ajenos a estas realidades que estamos viendo en América Latina, ¿no? Vamos a hacer una pausa para fines publicitarios, pero les ruego que no se despeguen. Vamos a tener la información puntual de lo que diga Marcelo Ebrard, si es que él es puntual, en la cita que ha hecho para que a las 14:40 dé un mensaje urgente. Y seguiremos hablando y analizando del tema con Temoris Greco y con Nayar López Castellanos. Ya volvemos. Hola, soy Sonia Casillas, soy de Joya 93.7, la radio inteligente. Y estás viendo La Octava. Mercado Libre. Todas las noches, en cualquier parte, en cualquier lugar, puedes encontrarte historias macabras, espeluznantes, terroríficas, y aquí las tenemos todas. Cuenta la leyenda que un padre de familia volvía del trabajo a casa por una vieja carretera. Iluminaron la figura de una chica que, empapada por la lluvia, esperaba inmóvil a que algún conductor se apiadara de ella y la llevara a su destino. Ten cuidado, porque las fuerzas de la noche se desatan en las noches de terror. Entonces, con pánico, sintió como alguien se subía en su cuerpo y le impedía el movimiento. De pronto, una boca enorme se abrió para rodear sus labios. La boca estaba fría, húmeda, viscosa, y en un beso asfixiante le fue quitando las fuerzas y finalmente la vida. Todos los días, a las 11:13 de la noche, atérrate con una nueva y verídica historia. A lo lejos, entre la penumbra, un hombre sumamente atractivo, alto, de complexión robusta y elegantemente vestido, la miraba fijamente desde que llegó. Casi sin parpadear, analizaba cada movimiento que hacía, cada paso que daba. No te pierdas las noches de terror de La Octava.
que estás con nosotros a través de La Octava. Soy Bernardo García, voz del fonógrafo, música ligada a tu recuerdo. Ya estamos de vuelta en esta mesa o sofá de plática, de análisis, en el cual pues estamos analizando lo que corresponde al tema de Bolivia, de Evo Morales, de la postura de México. Están con nosotros Temoris Greco y Nayar López Castellanos. Nayar, me quedé un poco con esta inquietud. Lo que tú dices esencialmente es que en Bolivia sí se han realizado transformaciones profundas que han generado el enojo verdadero de los grupos de poder desplazados y que en México todavía no hemos entrado o no se ha llegado a ese mismo nivel, en esencia. ¿Qué se consiguió en Bolivia? ¿Cuáles son los indicadores del avance que se tuvo en Bolivia? Bueno, Bolivia era el segundo país más pobre de América Latina después de Haití, ¿no? Y uno de los más pobres a nivel mundial. Estaba por ahí del lugar 150, 160 en la lista de desarrollo social del Banco Mundial, ¿no? Y esto en este periodo de 13 años se reconfiguró profundamente. Hoy Bolivia es el país que más crece económicamente en América Latina, ¿no? Se logró en este lenguaje, digamos, del neoliberalismo, la macroeconomía, la estabilidad macroeconómica, pero también esto le permitió la cantidad de recursos necesarios para hacer una reconfiguración social muy importante, ¿no? Más o menos del 55% de pobreza extrema se pasó al 12, 15%, del 35% de pobreza al 20%, es decir, una disminución sustancial de las coordenadas sociales que tenían a este país como el segundo más pobre de América Latina. Y esto se reflejó sobre todo con lo que yo decía sobre la reconfiguración económica, ¿no? Del modelo, de cómo las inversiones se establecieron a partir de esa constitución. Y esto permitió, bueno, una cantidad impresionante de programas sociales de todo tipo, ¿no? Se logró el retorno de 1 millón de niños que no iban a la escuela, por falta de condiciones mínimas, ¿no? Entonces hay un conjunto de becas para madres solteras, muchos programas sociales parecidos a los mexicanos, a los que se han aplicado en México, pero también definiciones en términos de política exterior muy profunda, como la cuestión que yo señalaba del distanciamiento y enfrentamiento abierto con Estados Unidos, el hecho de, por ejemplo, de que constitucionalmente Bolivia no puede tener bases militares extranjeras. En el propio ejército, porque también un poco lo sorprende todo esto, pero bueno, en el ejército incluso se inauguró hace 2 años una escuela antiimperialista, ¿no? Pensemos nada más en la lógica de una escuela antiimperialista en un ejército latinoamericano, pues es un dato que había simbrado, digamos, esta lógica de cómo vemos a los ejércitos, ¿no? Cómo los pensamos. Y también el desarrollo de esta lógica de la integración latinoamericana que tiene que ver mucho con ALBA, con la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, como uno de los principales actores, ¿no? Inclusive cuando Bolivia, a partir del gobierno de Evo, ingresa a ALBA, él propone que se le llame ALBA Tratado de Comercio de los Pueblos, TCP. Entonces es una visión de la política exterior totalmente diferente a la que existió en ese país y a la par de lo que se ha hecho en Venezuela, de lo que Cuba ha impulsado, inclusive de las iniciativas que hubo durante los gobiernos de Lula y de Dilma, con Cristina en Argentina, toda esta lógica de la multipolaridad de las relaciones sur-sur. Entonces, por ejemplo, Bolivia tiene amplias relaciones con Rusia, con Irán, con Turquía, con China, con la India, ¿no? En esta lógica de la multipolaridad. Entonces, yo creo que ahí son algunos de estos cambios importantes que se han logrado ver en Bolivia en estos años. Y por eso también tan sorprendente es todo esto que estamos viendo en estos días, ¿no? Algunos movimientos, inclusive tal vez dando un poco la espalda a Evo, algunos dirigentes por lo menos, pero toda esta reconfiguración tan importante que vivió el país, pues hace la diferencia, digamos, y muestra esta profundidad de los cambios estructurales, ¿no? Y empezando por el detalle, entre comillas, pero que es sustancial del reconocimiento de las nacionalidades en Bolivia, ¿no? El Estado plurinacional. Y esta lógica de la descolonización del poder, ¿no? que implicó el relevo, digamos, de una clase política tradicional basada en el discurso del colonialismo interno que sustentaba, entre otros, Pablo González Casanova y Rodolfo Stavenhagen,
en términos de que los indígenas, como en la época colonial, tenían que ser una ciudad de segunda, no tienen derechos políticos reales, no tienen derechos económicos, no pueden ser partícipes de las instituciones. Y aquí todo este relevo que se dio en estos años también constituyó en sí mismo un cambio fundamental. Temoris Greco, ¿qué tenemos que aprender, qué tenemos que ver y aprender de lo que está pasando en Bolivia, en México, en nuestra realidad política concreta? O sea, uno no es cuidarse, porque también hay varias alianzas que hizo el gobierno actual en su ruta hacia el poder y que sostienen, ¿no? O sea, una es, vemos cómo, o sea, tal vez tampoco tenía de otra, pero Andrés Manuel ha intentado mantener una relación bastante fluida con el ejército sobre la base de convertirse en un apoyo y de permitir que el ejército, por ejemplo, todo lo de Santa Lucía, que se entrega para que hagan negocio, ¿no? Y otras cosas. Entonces, los ejércitos de pronto no parece que son tus amigos y no lo son. Con los evangélicos, a mí me parece que una cosa es la persona que profesa su religión evangélica, católica, musulmana, la que quieras, y otra cosa es cuando las religiones tienen aspiran a tener una influencia en la política. Y ahora estamos viendo que en el caso boliviano está entrando este influjo evangélico, como lo ha hecho en Brasil, como los evangélicos fueron aliados de Lula y de Dilma Rousseff y los traicionaron, ¿no? Y por eso fue Lula a la cárcel. En Costa Rica, en Centroamérica en general, están teniendo mucha influencia. Y a mí me parece que una alianza de coyuntura como la que se ha hecho con un sector evangélicos en México, podría, no el siguiente año ni en 5, pero sí en 10 o 15 años, facilitar un crecimiento político de ese sector que tenga un impacto negativo en nuestra democracia. Y también creo que siempre tiene que haber un estricto apego a los procesos democráticos. Que a diferencia de Nayar, yo no creo que lo haya habido en el caso de Evo en los últimos años, desde que él fue el propio Evo y su gente quienes pusieron en la Constitución de Bolivia en 2009 que había un límite a las reelecciones, pero después de pronto ya no les gustó y empezaron, y a pesar de que la gente en el referéndum les dijo que no, que pueden haber fabricado, bueno, sí fabricaron, ¿no? Lo del hijo de Evo y todo eso, independientemente de eso, hay un resultado en donde la gente dice no, una mayoría que dice no queremos que te reelijas y Evo insiste. Esto que hay movimientos sociales que abandonaron a Evo, no ahora, que ya lo habían hecho antes. O sea, había un desgaste del gobierno. Todos los movimientos políticos que se eternizan en el poder acaban siendo objeto de la corrupción. Veamos el Congreso Nacional Africano en Sudáfrica, que aunque siguen teniendo mayorías, es una élite de oligarcas negros en lugar de oligarcas blancos. O sea, no hay una respuesta para las mayorías. Y es lo que está pasando, por eso se desgastó el régimen de Evo y mucha gente que ahora va a seguir igualmente expuesta a la violencia, le dio la espalda. La misma esposa de Álvaro García ahora acaba de publicar un artículo muy crítico sobre la deriva antidemocrática que hubo adentro del gobierno de Evo. Entonces yo creo que lo mejor que le puede pasar al proceso de cambio actual es que tenga una crítica constante para que vayan, para que no se desvíen, para que lleven a cabo el proyecto para que los elegimos y que ellos mismos sepan que no pueden tener tentaciones. Hay de pronto algunos diputados y legisladores por aquí y por allá que piden la reelección del presidente y todo eso. No, sí, en México, ¿no? Yo creo que el compromiso que firmó Andrés Manuel diciendo que no se va a reelegir es muy bueno y hay que pedirle que lo mantenga. ¿Tentaciones y desviaciones en los gobiernos de izquierda son una frecuente, Nayar López Castellanos? Bueno, como cualquier gobierno del mundo de cualquier tendencia política, todos, por ser conducidos por seres humanos, tienen la posibilidad de cometer errores y los cometen, sin duda. En el caso de Brasil, pues esa alianza con los partidos de centro derecha y derecha les costó la presidencia en el 2016 con Dilma. Nicaragua, con el caso de Nicaragua, ¿no? Con Daniel Ortega. Sin embargo, yo no veo que esta
que se haya perdido el apoyo popular a Evo Morales, porque entonces nos preguntamos de dónde salió 47% de los votos. Tenían 60 ¿no? antes. Sí, ha caído, pero digamos, imaginemos un presidente en un país tan complejo como puede ser Bolivia o cualquier otro en el mundo, que después de 13 años de gobierno todavía vota 47% de la gente por él. O sea, es un respaldo bastante grande, sin duda. Y como cada país tiene su propio sistema político y define de formas diferentes las reglas de las sucesiones y de las elecciones, etcétera, pues yo no conozco muchos casos que después de 13 años tenga tanto respaldo, ¿no? Ahora, si contrastamos con todo y que son sistemas políticos diferentes, unos son parlamentarios, otros son presidenciales, etcétera, pero a mí siempre me ha llamado la atención y he criticado esta visión de que en América Latina, cuando hay reelecciones, se habla de dictaduras y de tendencias para entronizarse en el poder, y cuando se habla de Europa es democracia pura, ¿no? Y entonces nos preguntamos con Angela Merkel cuántos años lleva gobernando en Alemania. Putin, en el caso de Rusia, ya lleva más de 20 años, más o menos, ¿no? En diferentes figuras, primero a veces primer ministro, a veces presidente, de acuerdo a las circunstancias. François Mitterrand gobernó 15 años, Margaret Thatcher en Inglaterra, etcétera. Son realidades diferentes y sistemas políticos diferentes, no estoy comparándolos en ese sentido, pero estoy diciendo que se mide con diferente óptica un proceso con otro cuando se trata de una continuidad en el gobierno, ¿no? Lo que habría que entender un poco ahí en el caso de Bolivia es que finalmente no era la obsesión personal de un político como Evo Morales, de un luchador social como Evo Morales, de continuar o no en el gobierno. Simplemente lo que pasa es que él logra aglutinar toda esta configuración de movimientos sociales y aliados alrededor de su figura, ¿no? Es un poco el caso de Chávez también en Venezuela. En ese sentido, yo no lo veo como una entronización en el poder, etcétera. Pues vemos el caso de Ecuador, por ejemplo, ¿no? O sea, Rafael Correa, pudiendo haberse presentado en las elecciones, decide no hacerlo, confía en su vicepresidente, en su hombre de más cercano, y veamos lo que pasa ahora con Ecuador, ¿no? Rafael Correa no puede ingresar a Ecuador porque tiene 25 procesos penales abiertos en esta tendencia que se conoce como judicialización de la política, ¿no? Lo que le pasó a Lula, que finalmente sale porque se cayó todo el escenario montado para una acusación que no existía, con sustento, pero el objetivo pues, fue sacarlo de la contienda presidencial. Hoy Lula hubiera sido el presidente de Brasil si hubiera participado, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay diferencias en ese sentido, ¿no? Yo creo que no es una... O sea, hay un respaldo importante que sí pudo haber bajado unos 10 puntos si los contratamos con nosotros los resultados electorales, pero los 47% de los votos, pues no cualquiera los logra, la primera, ¿no? O sea, no cualquiera lo logra en una primera elección y después de 13 años tampoco. O sea, no es tan sencillo, ¿no? Vamos a ir a una pausa para fines publicitarios, pero le comento antes de ir a ella que nuestro compañero David Santiago, reportero de La Octava, nos dice que aún no han pasado los representantes de los medios de comunicación al salón donde se va a ofrecer la conferencia, que es probable que inicie a las 3 de la tarde, pero desde luego usted estará debidamente informado conforme se dé esta conferencia de prensa. Estaremos aquí en La Octava informando oportunamente. Ahí están David Santiago y Víctor Gamboa. Le tendremos informado. Por lo pronto vamos a un corte comercial. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Enrique Beas y están viendo La Octava. Quiero decirte que a partir de ahora, las noches de los sábados van a ser completamente diferentes. Las vamos a vivir a través de la hora más feliz, en La Octava 8.1, programa de larga duración en donde nos vamos a emocionar, vamos a vivir, vamos a conocer lo que pasa, no solamente en la ciudad, sino en muchas otras partes del mundo en la noche. No te lo puedes perder, la hora más feliz, los sábados a las 10 de la noche. Ahí nos vemos. Soy guerrera. Soy guerrero. Soy guerrero. Soy guerrero. No hay problema, Willy. Ellos también son guerreros. No te pierdas Guerreros en La Octava, aquí en el 8.1. Oye, ¿qué haces, Maitecita? Gluteando, Florecita. No se pierdan
el guajolotero a reventar. ¿Qué es mi perdición? Yo soy Flora Amargo y recuerden, el guajolotero, el programa más chido y más ñero. Claro que sí, yo soy Maite Fierro y nos vamos a divertir muchísimo con este programa. ¡Adiós! Ahora mismo en el corazón de África, los rinocerontes están siendo orillados a la extinción. Los cazadores furtivos son mercenarios que matan a los rinocerontes por su cuerno y a quien se ponga en su camino. Afortunadamente existen los Rangers, guardianes de los animales, dispuestos a arriesgar sus vidas por ellos. Pero necesitan ayuda. Africam Safari envía regularmente equipo táctico y de protección a los Rangers para ayudarlos en su rescate de los rinocerontes. Pero en esta ocasión decidimos enviar algo más. Al Ranger Perfecto. Una persona altamente comprometida con el medio ambiente, bien capacitada para enfrentar los riesgos de la sabana, pero sobre todo con el indomable corazón latino. Bienvenidos a Rescate Táctico. Como ustedes saben, el día de hoy estamos buscando al nuevo Ranger mexicano. Los Rangers son soldados que dan su vida por los rinocerontes. Yo quiero preguntarles a ustedes si tienen las habilidades para ser el nuevo Ranger. ¡Sí! Se van a enfrentar Jota contra Alexa. Alexa es la primera en cruzar la red. ¡Ah, mis piernas! La gran tirolesa. Es la última oportunidad para ambos equipos de optimizar su tiempo total de recorrido, por lo que estamos a solo instantes de conocer al conjunto ganador. Para encontrar a ese guardián ideal que nos ayude en el rescate, lanzamos este desafío. Rescate táctico. El desafío. Hola, soy tu amiga Mariana Martínez del Fonógrafo y tú estás viendo La Octava. Ya estamos de regreso, gracias por continuar en esta reunión de análisis, de comentarios, de información con Temoris Greco y con Nayar López Castellanos. No se ha realizado aún la conferencia de prensa, un mensaje urgente, dijo Marcelo Ebrard, que sería, parece que será después de las 3 de la tarde, pero ya hay mucha especulación en el sentido de lo que nosotros mismos platicábamos hace unos minutos, que podría ser el hecho de que Evo Morales estuviese solicitando ya formalmente asilo en México. Hay ya reacciones de quienes están repudiando la posibilidad de que llegue a México Evo Morales. ¿Qué opinan de esa posibilidad de que México le dé asilo a Evo Morales? A mí me parece que no es solamente a Evo, sino también a su sector político, en el sentido de que necesitan una salida y también la posibilidad de reaccionar. O sea, dicen ayer que ese 47% de la gente a la que votó a Evo, los resultados antes de ese apagón electoral tan raro eran 45%, es casi la mitad del país, y sobre todo son muchos sectores movilizados que han estado muy activos últimamente y que ahora, o sea, yo veo a estos grupos tan extremistas, tan violentos, que quieren hacer listas rojas, tipo las de Pablo Escobar. Entonces a mí me preocupa que haya grupos que quieran aprovechar la coyuntura para tratar de arrasar, no solamente con todo lo que hizo Evo, sino también con la gente que apoyó a Evo. Entonces ellos necesitan no solamente organizarse y fortalecerse adentro de Bolivia, sino que necesitan una representación internacional que hable por ellos y que impida que haya
violencia represiva en su contra. Los sectores de oposición moderados, representados por Carlos Mesa, han perdido presencia, han perdido voz, y en cambio lo ha ganado Luis Fernando Camacho y esta gente extremista. Entonces, a mí me parece no solamente que es congruente con una vieja tradición de México que no queremos que se pierda, sino que es necesario abrirles esos espacios. Sí. Si me permiten, vamos a tomar una llamada con David Santiago, reportero de La Octava, quien nos va a informar cómo está el ambiente y qué es lo que está sucediendo en estos momentos por allá. David Santiago, adelante, buenas tardes. Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, auditorio. En este momento se está preparando una conferencia de prensa encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Casaubon. Esta se prepara aquí en las instalaciones de la Cancillería, en donde se espera que ofrezca un mensaje respecto a todo lo que está ocurriendo en Bolivia. Estará ofreciendo, por supuesto, una posición del gobierno de México sobre lo que está ocurriendo en la geografía política precisamente de Bolivia, y bueno, eso es lo que se espera en unos cuantos minutos. Me comentan que aproximadamente el mensaje estará durando 5 minutos, poco después de las 3 de la tarde ya estará saliendo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a dar a conocer este posicionamiento respecto a lo que ocurre en Bolivia. Por lo tanto, Julio, el reporte que les tengo. David Santiago, ¿cuántos medios de comunicación aproximadamente están por ahí? Pues fíjate que hay una gran expectativa, Julio, con este mensaje que ofrecerá Marcelo Ebrard. Hay aproximadamente unos 40 medios representantes de los medios de comunicación. Hay una convocatoria bastante amplia, medios nacionales e internacionales quienes ya, por supuesto, estamos aquí presentes para poder tomar nota de lo que ofrezca el mensaje Marcelo Ebrard. Muy bien, pues muchas gracias, David Santiago. Bien. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nayar, pues ya nos toca casi ir cerrando esta parte. ¿Qué opinas de la posibilidad de que México le dé asilo a Evo Morales? Bueno, me parece que va de la mano un poco con la redefinición de la política exterior mexicana a partir del nuevo gobierno, que ha rescatado algunos elementos de la doctrina Estrada que tanto caracterizó la diplomacia mexicana en el siglo XX, entre ellos el asunto del asilo, ¿no? Recordemos que en la década de los 70 México fue una cuna, una casa de refugio, digamos, para cientos, miles de latinoamericanos, el cono sur sobre todo, que huían de las dictaduras en sus países, ¿no? Como el caso de Chile, de Argentina en particular, Uruguay también, ¿no? Fueron comunidades grandes que quedaron en México, que se sentaron y que se volvieron parte, digamos, de la propia dinámica de la sociedad mexicana. Entonces yo creo que similar a lo que se hizo con el caso de Ecuador, donde también se le dio asilo a algunos de los políticos cercanos a Correa, la posición con respecto al Grupo de Lima, el tema de Venezuela, ¿no? Son algunas definiciones que me parecen que hay que reconocerlas en ese sentido, como una reorientación de la política exterior que le da cierto margen de independencia frente a lo que es el tema América Latina y el Caribe, ¿no? Aún así yo diría, bueno, se requiere, digamos, que esta política exterior también tenga mayores definiciones, no solamente con la relación con América Latina y el Caribe, sino también con respecto a la postura con Estados Unidos, ¿no? Lo que se hizo con el tema de la migración, de militarizar la frontera sur, ¿no? En ese sentido concebida, pues fue una sesión muy grande y, desde mi punto de vista, riesgosa para la independencia de México, ¿no? Con respecto a Estados Unidos. Nos queda un minuto, Temoris Greco, así es que te va a tocar casi dar por clausurada esta sesión. ¿Va a acicatear a la derecha y a los opositores a López Obrador la llegada de Evo Morales? Pues bueno, y el resultado tan desastroso que ha tenido todo lo que pasa, todo esto de Bolivia, ¿no? Ellos hay un sector de gente que apuesta al fracaso de este régimen, apuesta a sostener la narrativa del peligro para México, de compararlo con Chávez. Ahora Evo será el nuevo fantasma, ¿no? Con el que van a estar agitando, el nuevo petate del muerto. A mí me parece que ya Nayar marcó algunas diferencias entre lo que pasa allá y lo que pasa aquí. Yo creo que hay muchísimas más que podríamos ocupar una hora mencionando, pero sí, intentarán moverlo. Yo creo que
que no tienen nada que ver y que ellos lo saben. Sobre todo Felipe Calderón en sus berrinches, pues estará interesado en hacer estas comparaciones. Yo creo que no las hay y se va a caer solito. Bien, pues les agradezco mucho esta posibilidad de analizar este tema que está justamente hoy en la gran discusión nacional e internacional, el tema de Bolivia, de Evo Morales, la postura de México. De ello tendremos la información precisa en los siguientes espacios informativos y noticiosos de La Octava. Por lo pronto, Nayar, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias, Temoris. Gracias, Julio, y un saludo. Gracias. Gracias a todos ustedes